hablaremos de la porción llamada Be'alotha, que literalmente quiere decir en la elevación, en su elevación, y que se traduce cuando enciendas las luminarias. La connotación es encender las luminarias de la menorá, del candelabro, y la palabra interesante se usa elevar, igualmente como cuando se usa la palabra elevar en otra connotación, la palabra Isá, Seú, Nasó, y que la connotación que se le da en la Torah es censar. Pero en todo caso estamos hablando de elevación de la conciencia, elevación del mundo de Malhut al mundo de lo que llamamos Zeir Anpin, al mundo de la Sefirot de Yesod y la Sefirot que están, digamos, en sentido ascendiente. Y hay varios temas que se exploran en esta porción. Por un lado tenemos encendido de las luminarias, por otro lado tenemos la consagración de los levitas, la edad a la que tienen que servir los levitas. Se habla, por ejemplo, de una segunda ofrenda de Pesaj. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, tienen una segunda oportunidad de hacerlo un mes después, justamente en el mes de Tauro. Hay algunas indicaciones particulares. Por ejemplo, hay una palabra que es rejoká, que quiere decir lejano. Bederech rejoká dice aquellos que estuvieron en contacto con la muerte o estuvieron lejanos, tienen la oportunidad de ofrecer el corbán, la ofrenda de Pesaj, por segunda vez. Sin embargo, la palabra rejoká tiene un punto. Es una de las pocas veces en que la Torah tiene puntos o letras chicas o letras más grandes. En este caso, la palabra rejoká tiene un punto sobre la letra Hei. También se habla de las nubes que acompañan al campamento de Israel, y la indicación es de que cuando la nube se levanta es momento de recoger el campamento y de proseguir. Cuando la nube se asienta es el momento en que el campamento de Israel se asienta, y esto nos dice la Torah, puede ser 2 días o un mes o un año. Hay momentos en que este asentamiento fue de unas cuantas horas y hubo momentos en que fue de varios meses. Y luego se nos habla, y aquí, aunque parezca inofensivo, se nos habla de que Hashem le da instrucciones a Moisés para que haga 2 trompetas de plata, así le dice, que servían para convocar a la congregación y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones, ¿verdad? Cuando se toque este sonido, ¿verdad?, que es tequía, entonces toda la comunidad deberá congregarse junto a la tienda del encuentro, ¿verdad? Y al son de la teruá se pondrán en marcha los campamentos en un orden establecido. Y bueno, ahí se nos cuenta cómo el pueblo parte en su camino hacia la tierra prometida después de estar en el monte Sinai. Y hay un momento en que el suegro de Moshe, Yitro, que en este momento se le reconoce con el nombre de Jovav ben Reuel. Igual es otro nombre más, ¿verdad? Pero en realidad es Yitro. Y él dice, yo ya no voy a seguir, yo hasta aquí llego. Y Moisés se lamenta, le dice, pero tú has sido
mis ojos nos has orientado, has estado allí para ayudarnos. Por favor, no nos abandones. Tú conoces los sitios donde debemos acampar en el desierto. Y sin embargo, Yitro dice, no, yo tengo que quedarme, tengo que ir con mi pueblo y tú tendrás éxito, ¿verdad? Luego tenemos otra escena y son como que escenas un tanto variadas, ¿verdad? Hay mucha acción, por así decir, en esta perashá, en donde tenemos que el pueblo de Israel se rebela ante Moisés y le dice, ¿por qué no tenemos carne que comer? Ahí en Egipto comíamos pescado gratis, así dice. Melones, pepinos, puerros, cebollas, es decir, era una comida no de esclavos, era una comida condimentada, comida que se condimentaba con ajo. Y aquí solo tenemos el maná. Por favor, Moisés, estamos hartos de esto y necesitamos comer carne. Y Moshe se lamenta mucho. Hay un momento así como que entra en crisis y en esta conversación muy dolida, muy humana, con Hashem le dice, ¿por qué tratas tan mal a tu servidor? Así le dice Moshe a Dios. ¿Ya no me quieres? ¿Por qué pusiste esta carga tremenda sobre mí? De aguantar a este pueblo tan difícil. ¿De dónde voy a conseguir carne? Hashem dice, no te preocupes, ve y habla con los 70 ancianos y yo proveeré carne. Y efectivamente, se nos dice de un viento fuerte que viene, y de repente aves que pudieran calificarse como faisanes, la Torá las llama slav, pues empiezan a aparecerse y a volar a poca altura, de tal manera que los israelitas pueden tomarlas sin ni siquiera cazarlas, los pueden tomar, sacrificarlas y alimentarse de ellas, y se dice que así es, ¿verdad? Las toman, las cocinan, y es más, dice Hashem, esta slav tendrán no para un día o 2 días, tendrán para hartarse hasta que les salga por la nariz, así dice. Y eso sucede, ¿verdad? Los israelitas tienen la oportunidad de atrapar a estas aves y de cocinarlas y de hartarse con carne. Y al final dice, de esta escena, en esta porción, se dice que Hashem mandó una epidemia en donde sucumbieron muchos israelitas y que este lugar se llamó Kivrot Hatava, que quiere decir la sepultura de la pasión, o la sepultura del deseo intenso, o la sepultura de la codicia. ¿Decías algo? ¿Cómo podría traducirse? De la codicia, del apego, ¿no? La sepultura de los apegos. Ta'avá es este apetito, pero no es un apetito, digamos, que viene de la parte espiritual del ser humano, es un apetito de hambre, es un apetito que viene de la condición muy física. Pero aquí se nos dice también algo maravilloso. Ve'haish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. El hombre Moisés era el más humilde de todos los seres humanos que han poblado la tierra. Y poco después, tenemos que inclusive Moisés y Aarón hablan mal, Miriam y Aarón hablan mal de su hermano.
No es algo gravísimo, pero sí hay una especie de crítica, ¿verdad? Dice, ¿por qué se separó de su mujer? Moshe, dice Miriam, una mujer maravillosa, virtuosa, Zipora. Y dijeron, ¿acaso solo con Moshe habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? O sea, ¿dónde estamos nosotros? Un poco de ego. Bueno, pues esto le costó a Miriam que se llenara de lepra. Y al ver Moisés eso, lejos de enojarse con Miriam, decirle, ¿por qué estás hablando mal de mí? No hay ni un momento en que Moshe le reclama. Y la instrucción es de que hay que sacarla a Miriam del campamento hasta que se cure. Se nos informa que Miriam permaneció 7 días fuera del campamento y sanó. Pero hay una invocación, que es la invocación de sanación más fuerte que existe en la Torá, que es El Na Refanala. Por favor, Hashem, cúrala. El Na Refanala. Son 11 letras que sabemos tienen este poder enorme de sanación. Y ahí termina la porción, ¿verdad? En donde se nos dice que Miriam estuvo alejada del campamento por 7 días y luego sanó, y luego el pueblo de Israel continuó hacia la siguiente estación. ¿Cuál es el hilo de todo esto? ¿Cuál es la fuerza conductora? ¿Cuál es el mensaje en estas escenas aparentemente disímbolas, ¿no? En donde hay drama, hay acción, a diferencia de algunas porciones del libro de Vayikra, donde simplemente es una descripción de ordenanzas y de las diferentes ofrendas. Aquí tenemos mucha acción, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hilo conductor? Hay un momento que parece inocuo, que parece no tener mucha importancia, o quizá menos importancia después de todo esto, de la Shonará, o de caer ante los aspectos de del deseo intenso de comer carne y este tipo de cosas, y que es que justamente a Moisés se le da esta instrucción de confeccionar unas trompetas de plata. ¿Por qué el Creador, me pregunto, estamos en una situación en el desierto, ¿no? Y de repente resulta que hay todo tipo de riquezas, de oro, plata y joyas para, por ejemplo, construir un Egel Azahab, un becerro de oro, ¿verdad? O de repente hay plata para fundirla y construir unas trompetas. O hay toda una serie de elementos maravillosos, ¿verdad? Para construir un tabernáculo, maderas de acacia y el tabernáculo forrado de oro y en fin, telas maravillosas. ¿Que no estamos en el desierto, en una situación difícil? ¿O es que salieron con toda esta riqueza, como también se nos dice? Como que hay pues diría yo, situación un tanto extrema, ¿no? ¿Por qué la ordenanza de trompetas de plata? El Creador necesita que sean trompetas de plata. ¿Por qué no, pues, cualquier shofar, verdad? Si finalmente lo que se quería es que hubiera ciertos sonidos para que se indicara, ¿verdad? Era un campamento enorme con cientos de miles de personas y había que llamarlas a atención, bueno, de diferentes formas. Pero ¿por qué se habla de estas trompetas de plata? ¿Por qué se habla del tequía y del teruá, etcétera? Y yo creo que aquí está el hilo conductor
en donde nos vamos a retrotraer al principio y también continuar al final. ¿Por qué no cualquier trompeta? ¿Por qué no un shofar? ¿Por qué una trompeta de plata? Sabemos que la plata es la fuerza de la columna derecha. Todo en la naturaleza está ligado a las tres columnas. Por ejemplo, la plata está ligada a la columna derecha, el oro está ligado a la columna izquierda y el cobre o el bronce están ligados a la columna central. ¿Por qué entonces las trompetas tienen que ser de plata y no de cobre o un shofar de animal, ¿no? ¿Y por qué se hacen ciertos toquidos? ¿Y por qué se hace un toquido de teruá, verdad? Que más adelante se nos recuerda de este día especial, el primer día del séptimo mes, que se le califica como el Yom Teruá. En realidad, las trompetas de plata hablan de esta posibilidad de hacernos afín al aspecto de la derecha. Estamos aquí hablando de los grandes deseos, los deseos que todos tenemos, los deseos que el cuerpo expresa en forma intensa. Cuando después de ver todos los milagros y maravillas, después de haber sido testigos de la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinai, como que se pensaría que estamos más allá de estas necesidades muy físicas y que estamos totalmente en apego con el mundo espiritual, ¿no es cierto? Dice el pueblo de Israel, todos, desde el más encumbrado espiritualmente hasta la persona más humilde, vieron las voces. ¿Qué quiere decir? Las voces se ven, se escuchan. ¿Pero qué quiere decir? Que en ese momento hubo una conciencia de totalidad, de unicidad, donde los sonidos, donde las voces, donde el tacto, donde la vista, todo se hizo uno. Quiere decir, hubo un elemento de ascenso en la conciencia de la gente del pueblo. Y sin embargo, pocos días después, ahí mismo, estando estacionados en el monte Sinai, viene este reclamo. Oye, cuando vivíamos en Egipto, si aquí todo muy bien, ¿verdad? Y Hashem y las tablas y los rayos y la presencia del Creador y la nube del Creador que todo el mundo veía y las columnas de fuego. Y de repente, ¿y la carne? Por favor, ¿dónde está la carne que necesitamos comer carne? ¿Cómo Dios osa no darnos carne? En Egipto, cuando no había estas conexiones, pues nos sentábamos a comer deliciosamente pescado sazonado con todo tipo de especias y comíamos melones y pepinos, cebollas, ajos, en fin. Como hemos dicho una y otra vez y lo recordamos, la Torá no es nada más un recordatorio de lo que pasó hace milenios. La Torá nos habla de cada uno de nosotros, de nuestras expectativas, de nuestras debilidades y fortalezas como seres humanos y de nuestras fortalezas como seres de luz que somos. En realidad es que la mayoría de las personas no creen el poder de luz que tienen y entonces para sentirse vivos recurren al mundo físico y a las necesidades del mundo físico y a los goces y a los placeres del mundo físico. No podemos decir que esto es negativo, es muy humano. Pero la idea es que a lo largo de todos estos milenios, esa ha sido la postura del ser humano con las consecuencias que ello genera. El apego o tener nada más como referencia el mundo físico, finalmente, aunque seamos muy elevados, nos llena de necesidades,
nos llena de la fuerza del deseo, nos llena de las necesidades de tener cada vez más y de ser más que el otro y de tener poder sobre los demás. Y cuando ya nos damos cuenta, aunque éramos seres muy espirituales, donde lo importante no era el aspecto material, sino estar apegados al Creador, la felicidad del compartir y demás, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos muy apegados a este mundo, sin la parte armoniosa, sin la parte, digamos, que nos permite estar aquí y allá balanceadamente. Porque no se trata de escaparnos y huir del mundo físico, tenemos una misión en el mundo físico. Y también el Creador nos da bendiciones a través del goce en el mundo físico. Pero eso no es lo único ni lo más importante. Y continuamente, y cuando digo continuamente es todos los días, o a lo mejor cada hora, y a lo mejor para ciertas personas cada minuto, tenemos que ser recordados quiénes somos, a qué venimos, cuál es nuestra misión, cuál es el verdadero camino de la felicidad. Porque se nos dice aquí que el pueblo israelita no estaba feliz comiéndose estos faisanes o el tipo de ave que hayan sido, de seguro un ave muy exquisita, ¿verdad? Faisán, no sé. Se asume, aunque la Torah habla de slav, hay quien puede decir que es gallina de codorniz, ¿verdad? En fin, lo que haya sido era un plato muy exquisito, pero no lo comían con felicidad, lo comían hasta hartarse y hasta que le salía por la nariz. Cada momento tenemos que hacer pausas, sobre todo cuando el deseo en su forma más intensa y en su forma más corpórea se apodera de nosotros. Y esto no quiere decir que necesariamente queremos lo que tiene el otro, o queremos dinero, o queremos poder. A veces simplemente es la impaciencia de querer ver lo que esperamos en el momento que queremos, cuando a lo mejor no es lo apropiado, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tenemos estas expectativas que no se dan y nos sentimos defraudados? ¿Verdad? Y vemos al pasado y vivimos al pasado y nos deprimimos. Y vemos al futuro y entramos en angustia. Y nos es difícil vivir en el presente, donde es el lugar de la felicidad. La felicidad no está en el pasado, la felicidad no está en el presente, no está en el futuro, perdón, justamente está en el presente. Los israelitas hacían esta remembranza en Egipto, cuando estábamos apegados a nuestros deseos, cuando habíamos sucumbido al poder del mundo físico y a todos los deleites pasajeros e intrascendentales, estábamos muy felices, comiendo alrededor de las ollas, dice en otro momento, ¿verdad? En realidad, si ustedes se ponen a examinar, estos esclavos maltratados no lo eran tanto. Realmente la esclavitud que pudo haberse dado, sí, en la forma textual como nos lo explica la Torah, era una esclavitud a los apegos. Y eso no quedó atrás hace 3,500 años, eso continuamente nos persigue a todos aquellos que estamos enfundados en un cuerpo físico, encarnados en este mundo, tratando de hacer un trabajo, y somos afectados por ello.
Por eso, estas trompetas de plata, con las cuales se anuncia que la nube ha despegado, por así decir, y entonces el pueblo de Israel tiene que tomar sus adminículos y continuar hacia el siguiente punto, era con esta orden, ¿verdad?, que el Creador le da a Moisés, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra teruá, realmente el secreto es la palabra interna reut. Teruá, que es este toquido específico, en realidad nos dicen nuestros sabios, es reut. Y reut quiere decir afinidad o amistad, ¿no? Re es el otro, ¿sí? Quiere decir que continuamente tenemos que estar recordándonos de que el Creador está allí deseando establecer amistad con nosotros. Y de nosotros depende qué tanta afinidad creamos con el Ser Supremo, que verdaderamente estamos continuamente con Él. Nuestro mundo físico es un mundo de movimiento, de acción, olam asiyá. Y por ello se dice que hay esta situación de ir y caminar y otra de acampar, ¿verdad? Hay esta situación donde la nube de honor del Creador está sentada y otra en que se levanta y continúa. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Hoy vemos estas nubes de honor. Bueno, aquellas personas que tengan una visión espiritual posiblemente las alcanzan a percibir, pero la gran mayoría de las personas no alcanzan a percibir esta presencia directa del Creador en sus vidas. Pero esto no quiere decir que no está. La presencia del Creador está ahí, cada vez que nos levantamos y cada vez que nos acostamos, cada vez que salimos y cada vez que entramos. Y lejos de quejarnos, y la queja siempre tiene que ver otra vez con el pasado o con el futuro. Y en lugar de quejarnos, celebramos y agradecemos cada momento. Hay situaciones difíciles, todo el tiempo tenemos situaciones difíciles. ¿Quién no tiene situaciones de reto? Y aquí es donde empezamos a tener el hilo conductor. La idea de esta porción es cómo entablamos afinidad con la luz, cómo entablamos afinidad con el Creador continuamente. Y el mensaje es bellísimo porque en principio se nos dice que siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. Cuando se habla de Pesach Sheini, la Torá dice, aquellos que no pudieron celebrar el Pesach, aquellos que no pudieron liberarse de sus apegos, aquellos que no pudieron salirse de esta postura de limitación y de estrechez y de infelicidad y de apegos y de caos, tienen otra oportunidad. Y esta oportunidad se dice en particular fue el día 14 del mes de Iyar, un mes después, en donde pueden hacer este ofrecimiento y pueden de nuevo reconectarse al Creador. Y esto nos lo dice a todos nosotros. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de reconectar. Si me enojé aquí con la persona, si me distancié de un hermano, si me puse celoso, si me sentí víctima y entonces repudié a tal o cual otra persona y actué reactivamente, bueno, muy bien, siempre puedo repararlo, siempre hay un Pesach Sheni, siempre hay una segunda oportunidad. Y dice, lo único es cuando tú estás lejos, rejoká, cuando tu conciencia no está pendiente de que el Creador está ahí viéndote todo el tiempo, de que el Creador está en tu vida, y viéndote no quiere decir que está ahí juzgando si haces o no haces, que siempre es
adecuado pensar que los ojos del Creador ven todo y no podemos escondernos debajo de una mesa ni en una cueva, pero que el Creador está cerca de nosotros. Esta parte de Rejoká, esta palabra Rejoká, que tiene un puntito insignificante sobre esta Ei última de la palabra Rejoká, nos da la fuerza de justamente no estar lejos del Creador, de siempre estar cobijados por la fuerza del Creador. Esta Hei, que por un lado representa Binah y por otro lado representa Malhut, en realidad nos habla de que estamos siempre cobijados por el Creador, de que el Creador continuamente está pendiente de llevarnos con Él, de que sigamos al siguiente paso. Nadie de nosotros llega al siguiente paso siendo la misma persona. Y por ello es importante transformarnos y cambiar. Y por eso es importante tener esta vivencia de distintas situaciones y a veces de distintos retos, porque tenemos que ser diferentes, tenemos que pasar de un momento a otro de conciencia, y todo lo que sucede no son más que estas oportunidades, no de retroceder, sino de ser más grandes, de elevarnos en conciencia. La Torá empieza hablando de estas luminarias que son encendidas con la palabra Baalot-Ha, con esta palabra que en realidad no quiere decir encender. Encender se dice de otra forma en hebreo, se dice leadlik, hadlaká, el prendido de la menorá. No es cierto como prendemos hadlakat anerot en Shabbat o en Hanukkah. Y aquí no, aquí se habla de Baalot-Ha, cuando te eleves. Y aquí, entrando un poco al elemento técnico, se nos habla de esta luminaria que no es más que la fuerza de conciencia, esta luminaria que tiene 7 luces. Y nos dice que estas luces, estas 6 luces que rodean a la luz central, tienen que estar, digamos, que orientadas hacia la luminaria central. El Ari, cuando hace alusión de ello, dice: esta luminaria es la fuerza de Rachel Imeinu, es la fuerza de la luz en tanto que está virtuosamente enclavada en el mundo físico, ¿sí? Y estas 6 sefirot, que representan las 6 luminarias que miran hacia la luminaria central, de nuevo la sefirá de Gesed, la sefirá de Geburá, de Tiferet, Netzachot y Yesod, no son más que estas fuerzas que al final del día tienen que tener una manifestación en Malhut. De nada sirve estudiar, de nada sirve prepararnos si no hacemos un cambio, por lo menos pequeño, que tiene que ver con esta sefirá de Malhut. Estas fuerzas espirituales, que son estas 6 sefirot de Gesed, Geburá, Tiferet, Netzachot y Yesod, miran a la sefirá de Malhut, al mundo físico. Ahí donde posa la presencia divina, es en Malhut. Quiere decir, tenemos que finalmente llevar a cabo en este mundo físico todo aquello que tiene que ver con nuestras mejores expectativas y nuestras mejores intenciones, porque si no lo hacemos, entonces todo el esfuerzo será vano. Y esto unido a que continuamente tenemos esta segunda oportunidad de llevar a cabo en nuestras vidas aquello que no hemos llevado anteriormente. Conforme vamos progresando en la edad, nos convencemos generalmente los seres humanos que hay cosas que ya no podemos hacer,
que hay cosas que tenían que ver con nuestra juventud, que ya no podemos aprender, que ya no podemos cambiar, que ya no podemos iniciar. Y la verdad es que realmente la juventud no es una cuestión de edad, es una cuestión de mentalidad. Y joven es aquel que aprende todo el tiempo. Joven es aquel que no deja de aprender, tenga 20 años o tenga 120. Y así se nos dice que hay jóvenes y viejos, ¿verdad? Y hay viejos que tienen 20 años porque no aprenden y se quedan en lo mismo. Y hay jóvenes que tienen 120 años porque continuamente están aprendiendo, continuamente están renovándose. Hoy el mundo se está poblando cada vez más de gente madura, de gente que tiene 50, 60, 70 y 80 años. Tenemos el mundo occidental, una Europa que continuamente crece en edad, en donde hay menos jóvenes y en donde hay cada vez una mayor población de gente madura. Y en donde hay inclusive el riesgo del colapso de las instituciones de seguridad social, porque ¿qué vas a hacer con gente cuando antes el promedio pues, de vida era 65, 70 años y ahora, hoy, es de 85, 90, 95 y hasta 100 años? Todo esto tiene que ver con la posibilidad de a la edad que tengamos mantenernos jóvenes a través de aprender, a través de siempre hacer el esfuerzo que nos corresponde. A la gente mayor, desde luego, no se le puede pedir o exigir el esfuerzo físico que se le exige a un joven de 20 años, pero sí se le puede exigir, pedir, y debemos de pedirnos nosotros, y cada vez que avanzamos en edad, la capacidad de cambiar, de no quedarnos en lo mismo, de no retirarnos en la vida, de continuamente perseguir este aspecto de afinidad con la luz. En la antigüedad se honraba mucho a la gente mayor, más que a la joven. Esto en nuestra vida mediática moderna hay una cultura al aspecto de la juventud, a los cuerpos jóvenes, etc. No estamos aquí para decir si está bien o está mal, pero lo importante es entender que una persona realmente va llenando más de luz este mundo porque con su experiencia y su continuo proceso de afinidad con la luz es lo que hace que haya más y más luz. Pero por ello debemos educarnos desde hoy a ir pasando por estas edades a tal grado de que no importa cuán maduros somos, nunca dejamos de trabajar en este proceso de afinidad. Una de los grandes mensajes en esta porción y que tiene que ver con este proceso de afinidad es el aspecto de anavá, el aspecto de la humildad. Donde se nos dice que Ve'aish Moshe anav meod, mikol ha'adam asher al pnei adam. El hombre Moisés es el hombre más humilde. Y de hecho, se nos dice en el Midrash que cuando Hashem escogió a Moisés para ser el quien negociara con Faraón y la libertad del pueblo de Israel, Moshe le dijo, yo ni hablar sé. Hay otras almas más elevadas. Y Hashem en esta conversación le dijo, puede ser que sí, pero no hay ningún alma más humilde que Moshe.
Y este aspecto de Anavá igualmente es un aspecto con el que pudiéramos nacer, pero es un aspecto que vamos cultivando. Cada vez que somos más sabios y cada vez que vemos que en realidad no somos nosotros los que tenemos los que hacemos la gran diferencia, sino que es nuestra capacidad de ser conductores de la luz del Creador para hacer una diferencia, eso nos hace más humildes. El verdadero sabio es una persona que incrementalmente va siendo más humilde. A tal grado de que cuando, por ejemplo, en este caso de que se dice que el hombre Moisés era muy humilde y que sus hermanos, que también eran seres elevados, sin embargo, cayeron ante la necesidad de hablar mal, ¿no? Y vino este aspecto. Moisés, lejos de asociarse con el aspecto de por qué Miriam me dijo y cómo es posible, lo único a lo que se asoció fue a ser instrumento de sanación. Claro, Moisés es Moisés y cada uno de nosotros es cada uno de nosotros. Pero Moshe es este ejemplo, este ser icónico, que aunque no podemos llegar a ser como él, podemos sí tratar de imitarlo. Este aspecto de humildad, de Anavá, nos dice el gran cabalista Rami Moisés Cordovero, de bendita memoria, quien fue en cierta forma también maestro de Isaac Luria. Nos dice que en realidad es la representación de Keter, la sefirá más elevada. ¿Cómo podemos representar Keter en nuestra vida? A través de un atributo y del comportamiento afín con este atributo, que es la humildad. Cuando verdaderamente podemos entender que solo es a través de la humildad que podemos llegar a ser totalmente afines con la luz. La luz no reclama, la luz no se enoja, aunque en forma textual podemos decir, oye, pero aquí se dice que Hashem montó en ira, ¿verdad? Y que es un Dios iracundo. Bueno, sí. Esa es la representación del mundo de causa y efecto. Pero no es que Hashem sea iracundo. Hashem es absolutamente benévolo. Hashem es absolutamente solucionador de todos nuestros problemas antes de que estos problemas aparezcan. Y esa fue la visión de Moshe. Yo no sé por qué dijo Miriam lo que dijo, pero yo estoy aquí para ser canal de sanación. Y entonces se nos habla de estas 11 letras que conforman la frase El Na Refanala, que por cierto son esta meditación para sanar. Esta es una fuerza que está representada por la secuencia de estas 11 letras, con la cual atraemos hacia nosotros energía de sanación. Sanación del alma y sanación del cuerpo. Y volvemos entonces al punto central, que es Reú, son las trompetas de plata. Es como en nuestra vivencia humana, que está llena de deseo o de ausencia del deseo, pero la fuerza primordial es el deseo. Hacemos todo por el llamado del deseo. Y de lo que se trata es de educar ese deseo. El proceso de afinidad con la luz, en donde al final recibimos todo, la sanación total, y así termina la porción, con esta sanación, es cuando nosotros podemos conscientemente manejar este deseo y elevarlo, y que no sea una fuente de desconexión. Y para ello, como se nos dice, tenemos siempre una segunda oportunidad. Todos los días tenemos una segunda oportunidad. Siempre que deseemos estar en conexión con la fuerza de la luz,
tenemos esta oportunidad. Y esta es la fuerza de la porción llamada Balot Ha. Estar en continua teruá, en continuo reut, en continua afinidad con esta fuerza de la luz, a través de no perdernos en la minucia y en los quehaceres diarios. Y no quiere decir que no hagamos lo que tenemos que hacer, y no quiere decir que no estemos involucrados en los quehaceres diarios, pero que lo hagamos con otra conciencia, que lo hagamos con otra visión, que continuamente nos preguntemos, ¿qué tan feliz estoy? ¿Qué tanto estoy viviendo el presente? Cuando hay algo que nos molesta, por cualquier razón, sentimos miedo, sentimos enojo, sentimos angustia, sentimos celos, sentimos frustración, es el momento de saber que aunque lo vamos a resolver, tenemos que rápidamente desvincularnos de ello, porque esa es la forma en que el Satán se apodera de nosotros, la fuerza de nuestra alma, para no permitirnos caminar en el camino de la luz y estar continuamente apegados de la luz. Si no estamos felices todo el tiempo, tenemos que preguntarnos, o la mayoría del tiempo, ¿verdad? Nuestra experiencia humana nos ha enseñado, y tenemos que desaprender eso, a que no podemos estar felices más que en ciertos momentos. El Creador quiere que estemos felices siempre, en cada instante, con las experiencias que vamos pasando, que pueden tener una connotación buena, mala o neutral. Nuestra felicidad no es algo que sea negociable, a menos de que nosotros lo queramos y lo permitamos. A menos de que permitamos que alguien o una situación se apodere de nuestra felicidad y por tanto de nuestra afinidad con la luz. Podríamos pensar que estas son situaciones un tanto imposibles y a lo mejor no son fáciles de lograr, pero es lo que continuamente tenemos que ansiar, esta felicidad no huidiza, no que nos evade, sino esta felicidad que debe estar con nosotros todo el tiempo, esta elevación continua. Y a veces es tan sencillo como decir, no estoy dispuesto a sucumbir al miedo, ni estoy dispuesto a sucumbir a la angustia, ni estoy dispuesto a sucumbir al enojo. Simplemente no. Simplemente no. La Torá es este instrumento que nos ayuda a ello. No es nada más un instrumento de historia. La Torá se nos dice, es un instrumento de vida que se da en 5 niveles. El primer nivel es que el pueblo de Israel automáticamente recibe el influjo de la bendición de la Torá por ser el pueblo de Israel. Es un primer nivel. Un segundo nivel, que es todavía más elevado, es estar apercibido del mensaje textual de la Torá. Y por ello tenemos que hacer el ejercicio de cada semana tomar una Torá y leerla. Y leerla en el idioma que le entendemos. Y saber qué es lo que está pasando en la Torá en esta semana. El tercer punto es estar apercibido del mensaje a nivel del sod, a nivel del secreto, lo que hemos hablado ahorita. La Torá no nos está hablando de cosas que sucedieron entonces hace miles de años y de aspectos que a lo mejor hoy no son aplicables, de las ofrendas en el desierto y de las señales divinas y de las nubes de honor. La Torá nos está hablando a nosotros y nos está infundiendo con vida al continuamente llamarnos a despertar.
a continuamente entrar en contacto con este tipo de mensajes. El mensaje de sanación, el na, refa, na, la, estas 11 letras, por ejemplo. Si hay algo que podemos derivar como código específico, ya tenemos el código. Queremos sanar de un malestar que tenemos, no solo físico, sino meditemos en el na, refa, na, la. Ahí está uno de los secretos. El cuarto es escuchar lectura de la Torah en Shabbat. Este es otro nivel. El escuchar la lectura de la Torah en Shabbat es como permitimos que esta vibración entre en nosotros, en nuestro ser esencial. Y no solo eso, el quinto nivel es escuchar la lectura de la Torah con la conciencia de la fuerza de lo que se está recibiendo. No de la historia, no de que es una obligación, sino de la conciencia de que estamos recibiendo la posibilidad de estar en afinidad con la Torah, con afinidad con el Creador, la posibilidad de entender que estamos siendo ayudados para no caer en la infelicidad de los apegos, con el solo hecho de estar en contacto con la Torah. Esa es la magia de la Torah. ¿Quieren calificarla de la magia? Esa es la magia de la Torah. Hay un nivel cognitivo al que nos podemos conectar, hay un nivel emotivo, pero el nivel más elevado es el nivel del corazón y de la conciencia. Es la parte en que nosotros permitimos que la Torah nos infunda con este aspecto de vida que tiene para todo aquel que abre su corazón sinceramente a la Torah y que se molesta en estudiar los mensajes, como hoy hemos hablado de algunos de ellos, los mensajes, no solo los textuales, los mensajes profundos, lo que la Torah nos está permitiendo tener, y no hablo de tener cosas físicas, de tener esta energía, de tener esta posibilidad, de por solo estar atento a la Torah, nosotros ya te hemos garantizado un cambio, tan fácil y tan sencillo. Solos no podemos, y por ello el Creador nos da la Torah. Y por eso la Torah es esta energía de vida. Por eso la Torah no solo es un documento sacrosanto que tenemos que respetar y que está ahí rejocá, alejada. No, la Torah la tenemos que hacer parte de nosotros todas las semanas y todos los días. Y este es el mensaje. ¿Y la plata? La plata. ¿Dices tú el dinero? La plata, las trompetas de plata, claro. No lo expliqué y tienes razón. La plata es la columna derecha. La plata es, la trompeta es el llamado al dar, a dar. El llamado a activarnos, a compartir. Si nosotros queremos recibir toda esta fuerza de la Torah, tenemos que estar en la modalidad de impartir. No solo podemos estar recibiendo. Para optimizar nuestra receptividad tenemos que dar. ¿Cómo damos? ¿Cómo damos? Hay ejemplos de dar. Tantos ejemplos de cómo podemos dar. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestro dinero, dar de nuestra energía, dar nuestro consuelo, dar nuestra sonrisa. Las oportunidades para dar están todos los días. Y cuando nosotros damos, somos como esta trompeta de plata que anuncia la presencia del Creador. Anuncia los caminos del Creador. Y nosotros, como fieles seguidores del Creador, estamos donde Él está. Y Él está donde nosotros estamos. Y esta es la fuerza de Kesef, la plata, la columna derecha, el dar. Pues, ¿qué sería el oro? El oro es recibir. El oro es recibir. La fuerza de
Zahav es la fuerza de la izquierda, del recibir, que también es importante, y aquí de lo que se trata es de recibir todas las bendiciones del Creador, pero para recibir en forma óptima, bueno, pues es importante también dar, ¿verdad? Y el Creador nos da mucho antes de lo que nosotros, y nosotros recibimos mucho antes de lo que empezamos a dar. Esa es la misericordia. Pero estar conscientes de que conforme vamos progresando en nuestra vida, en edad, en conciencia, el aspecto de dar tiene que estar presente en nuestras vidas. No podemos estar centrados en nosotros mismos. Y no podemos estar centrados nada más en lo que es la obligación de dar. Por ejemplo, como padres, no es ningún mérito que demos a nuestros hijos tiempo, dinero y esfuerzo. Eso es lo esperado. Y si no lo hacemos, estamos en una gran falta. Pero de lo que se trata es de que salgamos un poco de lo que es estrictamente lo necesario para nosotros y demos al mundo, demos siempre. Y a veces la situación simplemente es un saludo cordial, una sonrisa. Eso ya diste, ¿no? Entrar en lugar de entrar ignorando a la persona. Si la saludaste, ya diste. La oportunidad de ser misericordioso con los demás, de dar oportunidades, de no juzgar. Todos los días tenemos estas oportunidades de dar y recibir. Tenemos que estar muy conscientes y muy sensibles de estar en el aspecto de la columna derecha del dar, ¿verdad? Porque si no estamos en la columna derecha, jamás estaremos en la columna central, que es la columna del balance, es la columna de donde recibimos y damos. Pero si nada más estamos esperando recibir, jamás estaremos en la posibilidad del balance, la armonía, la felicidad, la vida en el presente eterno, que es la fuerza de Hashem. Entonces un shofar, la diferencia sería esa, que una trompeta de plata No, mira, por ejemplo, en Rosh Hashanah no se habla de una trompeta de plata, se habla de un shofar. Y este shofar, por ejemplo, tiene que ser de un animal. Y el aspecto del animal igualmente es el deseo de recibir intenso, el recibir animal, el recibir egótico, el recibir corpóreo. Y utilizamos este shofar para realmente transformarnos, ¿verdad? Y establecer este elemento de reut a través de la teruá, en donde justamente es transformar nuestra parte animal en una parte conscientemente dadora. Aquí la Torah usa esta historia de las trompetas de plata para ser claramente específica del aspecto de la columna derecha, del aspecto de que continuamente tenemos que preguntarnos el día de hoy, ¿qué di y a quién le di? ¿Cómo contribuí con la obra de Hashem? ¿Cómo contribuí con la forma de actuar del Creador de dar? ¿A quién le di? ¿O me lo guardé todo para mí y estuve tan preocupado y tan absorto que ni siquiera tuve pensamientos en los demás, ¿verdad? Y cada quien a su nivel y cada quien bajo la situación. Pero todos los días son oportunidades para dar y recibir a través de ese dar, ¿no? Entonces, ¿coincide o no coincide que este mes es Iyar y es por la curación de Miriam? Porque dicen que Iyar es Ani Hashem Rofeja. Así es. ¿Es por Miriam? Bueno, realmente hoy ya estamos en el mes de Sivan, ya no estamos en el mes de Iyar. Aquí se nos detalla el mes de Iyar, que es el mes de Ziv. Jodesh Ziv es el segundo mes, es el mes de la iluminación y el mes de la sanación. Y precisamente es en ese contexto del Jodesh Iyar, este mes que todo acontece durante la cuenta del Omer, que sabemos es un momento luctuoso, ¿verdad?
es un momento donde no está revelada plenamente la luz, es un momento en donde se nos dice en ese tiempo murieron los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, etcétera, pero sabemos que en realidad es una forma de enmendar nuestra vasija para poder recibir con más plenitud. Y justo dentro de este contexto del segundo mes es que se da la revelación de El Narefan Alá, claro, el mes de la sanación, el mes de Ziv, el mes de Ani Hashem Rofeja. Oye, entonces, el aspecto de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, ¿no es así? Mira, para darnos otra oportunidad de otro Pesach Sheini, no salimos de esclavos, seguimos en lo mismo. Pues mira, la verdad es que en su forma más esencial, y yo no pongo en duda los hechos históricos que la Torah nos revela, y seguramente hubo situaciones de esclavitud típicas como se nos manejan, ¿verdad? Con la gente teniendo que hacer trabajos arduos todos los días sin descanso, de construcción, de producción de ladrillos y todo esto. Pero más importante para nosotros hoy es entender que esta esclavitud es algo en la conciencia. Esta esclavitud no es la esclavitud histórica, es la esclavitud a la que cada uno de nosotros se somete una y otra vez al no estar en esta situación de conexión continua con el Creador, de estar en esta posición que tiene 1000 formas, que es la posición egótica, la del reino del Satán, la del reino de yo nada más para mí, que es el reino de la oscuridad, el reino de la infelicidad. Y hay tantas oportunidades de caer en este reino de la oscuridad. Vamos a enumerar algunas: enojo, miedo, celos, envidia, sentirse víctima, tener recelos. ¿Cuáles otras? Tristeza, pesimismo. Vamos a enumerar otras. Ser aferrado al trabajo, indiferente, estar concentrado en los celulares, una forma. En fin, hay tantas. Podemos a lo mejor describir 1000 formas, ¿verdad? Desde las más, digamos, primigenias, como el deseo de robar o el dañar a alguien o el matarlo, hasta las más sutiles, que son las de la gente civilizada, ¿verdad? Que sin embargo la hacen aferrarse y estar triste y no ser plenos y estar viviendo en el pasado o en el futuro y no en el presente. Y saben, el acceso a la felicidad es con dos cosas, ¿no? Es el compartir, el celebrar, el agradecer. Punto. Lo demás, no, ese es lo hermoso de la luz. El aspecto luminoso se dice con 2, 3 palabras, es sencillo. La luz es sencilla, or pashut. Cambio, el mundo de la complejidad es el mundo de la oscuridad, donde nuestro ego adquiere miles de caras diferentes, el dragón de las 10,000 cabezas quizá. En cambio, la felicidad, la conexión con el Creador es muy sencilla. Vive el presente, celebra, agradece, comparte y restringe tu ego. Punto. No necesitas más. Pero la palabra que tú dices, el deseo, su connotación es mala, es como decir que es el Satán. Porque no. Desear también es parte humana. Por supuesto, deseo. Desear no es malo, ¿no? Es de lo que estamos hechos.
El alma, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando decimos es una partícula del creador, sí, pero ¿cómo la describimos en forma más operativa, en una forma que podamos... Deseo, nos dicen los cabalistas. Rabbi Ashlag nos dice, el alma es deseo. La verdad, lo que hace lo no creado de lo creado, lo que hace distinto a la fuerza del creador, es el deseo. Lo creado, que es últimamente distinto al creador, es deseo. El creador no tiene deseo, el creador tiene voluntad, el creador es expresión hacia afuera. Y nosotros somos deseo en el buen sentido. El alma, lo creado es deseo. Todo lo creado es deseo. Y el deseo más sofisticado, el deseo más sublime, el deseo con mayor potencial de revertirse al infinito es el deseo humano. ¿Por qué? Porque tiene 180 grados, ¿verdad? Desde el deseo más intenso, egótico de recibir para sí mismo, al deseo del tzadik, de fundirse con el Creador a través de ser total fuente para emanar. Así que no, deseo no es algo negativo, simplemente es de lo que estamos hechos. Somos partículas de deseo. Lo que venimos a hacer aquí es a entender más de este deseo, a manejar el deseo, a comprender qué es la fuerza del deseo y a comprender que en cierta forma, cuando nosotros tenemos esta conciencia de esta fuerza, no está lejana al Creador. Voluntad y deseo pueden ir de la mano o estar separadas por millones de años luz, cuando el deseo es un deseo sin conciencia, cuando el deseo es un deseo instintivo, animal, totalmente orientado al mundo físico, nada más, ¿no? Y subrayo, nada más, porque nuestra misión es vivir el mundo físico con felicidad, vivir el mundo físico con bendición. No se trata de irnos de este mundo y de no disfrutar. En Shabbat, el Oneg Shabbat, ¿cómo se celebra? El goce del Shabbat, pues con una cena maravillosa, con vino, con pan, sí. Pero no es para que ello nos controle, no es para que nuestro deseo quede aprendido en el sentido de apegado, anclado a estos aspectos físicos, es al contrario. Para elevar estos aspectos físicos a su siguiente nivel. Entonces, deseo es alma es deseo. Lo importante es que llevamos vidas, como dice el Rabbi Ashlag, ¿por qué encarnamos una y otra vez? Porque no hemos aprendido a hacer uso de nuestra fuerza esencial, que es el deseo. Y la minimizamos y la empobrecemos con nuestros apegos y nuestra falta de conciencia. Conciencia quiere decir saber para qué tenemos este deseo. Y al final es para recibir todo lo que el Creador quiere darnos. Pero hay leyes y el Creador quiere darnos todo, pero nosotros como co-creadores tenemos que estar en la mentalidad de recibirlo, y la mentalidad de recibirlo es estar en reut, estar en afinidad. Cuando estamos en afinidad con el Creador, y este deseo es afín, es un deseo de hacernos uno con el Creador, de hacernos uno con el cosmos, de hacernos uno con nuestros semejantes a través del impartir. Entonces estamos en afinidad, entonces estamos cumpliendo la voluntad del Creador con la que fuimos creados. Oye, a Miriam la castigaron de alguna manera con esta lepra. Miriam la castigaron, bueno, mira, otra vez, castigo en el lenguaje de la Kabbalah hay que irse con cuidado, es causa y efecto. Bueno, pero a su hermano Aarón no. Aarón no se nos dice que tuvo lepra o no, porque Aarón
Inmediatamente se nos dice hizo teshuvá. Aarón entró en conciencia de qué estaba pasando e inmediatamente hizo teshuvá. Entonces no tuvo el efecto. Miriam le costó trabajo. Al final esta mujer maravillosa, ¿quién como Miriam, verdad? Ya quisiéramos. Pero ¿qué quiere decir? Que todos somos vulnerables. Aun cuando estamos en este camino somos vulnerables a la shonara, a la maledicencia, a hablar mal de los otros, a derivar. ¿Qué es maledicencia? Es a derivar energía del infortunio de los demás. Cuando derivamos energía de hablar de los otros, es energía directa, es energía que no tiene restricción, es energía que no es aprovechada para dar sustento a este universo. Es energía que se va a las fuerzas del Satán y las alimenta y las fortalece. Oye, Moshe, ¿por qué le insiste a su suegro que se quede? Tú sabes por dónde debemos estar, si realmente el que lo lleva era Dios. Claro. Y te voy a decir cuál es el ejemplo. Yitro, Jobab, Ben Reuel, es un ser especial. ¿Por qué Moshe le pide que se quede? Porque Yitro representa la fuerza de la transformación. Yitro es el gran maestro de la transformación. Yitro es el que deja el pasado y deja el futuro y se concentra con ser todo lo mejor que puede ser en el presente. Ese es Yitro, es la fuerza de Yitro. Y Moshe quería llevarlo con él, pero por alguna razón no había el mérito de que Yitro acompañara al pueblo de Israel. Tenía el mérito de que acompañara Moshe al pueblo de Israel, y ya con eso es suficiente mérito. Yitro pues no le fue permitido, porque Yitro fue un natural. Yitro se transformó de inmediato al ver el portento de la fuerza del Creador, al hacerse al allegarse de la experiencia de la fuerza del Creador, cambió 180 grados de ser este ser malévolo, este ser que manejaba energía de brujería al máximo nivel para hacer daño, para quedarse con la energía de todos. Y vio que por ahí no era y se transformó. Por alguna razón, Yitro no siguió en el camino, porque la transformación del pueblo de Israel, en su forma más meritoria, es la transformación a través del autocuestionamiento y del cambio genuino y de la Torá. Yitro terminó su trabajo. Yitro bebió la Torá al 100%. No así todos los demás, que teníamos que continuar en el camino. ¿Por qué tantos nombres tan diferentes? Porque son las fases de adelantamiento de Yitro. No son alias, como decía nuestro maestro el Rav. Que ¿por qué Hashem, que tiene cuántos nombres, necesita alias? No, son diferentes niveles de fuerza, de conciencia, de expresividad de la fuerza del Creador. Yitro tiene varios niveles porque fue avanzando, ¿no? Y el nivel máximo fue Jobab Ben Reuel, ¿verdad? Que es un hombre enaltecido. Entonces el hecho de que Moshe le diga es que tú eres el que sabe dónde no demerita la guía de Dios. No. Moshe no dio halagos gratuitos a su suegro por quedar bien, ¿no? Y Moshe sabía hasta el último en cada momento y hasta el último de los momentos, cuando era quién es el jefe, ¿no?
Y vemos a un Moshe en un momento dado donde la Torah nos describe un Moshe quebrado, ¿verdad? Que le dice a Hashem, ya no me quieres. ¿Qué quiere decir? ¿Que pasamos nosotros por ese nivel donde nos sentimos desesperados? Sí, y se vale. Pero hay un Pesach Sheni, hay otro momento para decir, Hashem, sé que me quieres, y sé que me vas a ayudar, y sé que aquí estoy, y sé que aquí está tu Torah, y sé que este es el instrumento de luz, este instrumento y el Zohar, que es la decodificación, son estos instrumentos donde si yo estoy apegado a ti con la lectura, al nivel que yo lo escoja, al nivel textual, al nivel homilético, al nivel el nivel más profundo, desde luego, es el nivel del Sod, el nivel de los secretos de los que estamos hablando aquí, y que finalmente tienen mucho que ver con nuestra vida práctica, ¿no es cierto? Al final tienen que ver con quiénes somos en nuestra vida en este mundo físico.